Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida al programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Escritura, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Declara la Escritura también, el libro de Shemot, Éxodo 31, 16, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat. En esta semana tenemos un Shabbat especial, producto de la festividad de Pesa que estamos celebrando. En esta semana tenemos una parashá especial y se detiene lo que es el estudio regular de la Torá para dar inicio o continuidad a lo que es esta festividad de Pesa. Hoy es un día más del Omer y ya el domingo concluimos lo que es esta semana de Matzah. Ha sido una semana de bendición y en este momento pues estamos aquí reunidos para así traer lo que es este mensaje de la introducción de la porción semanal de la Torá, en este caso de la parashá especial de Pesa. Entonces vamos a adentrarnos en este estudio en esta semana. Mañana continuaremos con una preciosa haftará que estaremos escuchando y a las 10 nos juntamos mañana. Esta parashá especial de Pesa pues tiene una saliyá como cualquier otra, aunque en esta semana no hemos estado leyendo la saliyá porque ya ustedes la conocen. Hemos estado dándole seguimiento a lo que es el ejercicio diario y el conteo del Omer, pero ahí usted lo puede ver, Éxodo 12 del 2 al 51, básicamente es la lectura que se toma, a veces se toman otras, y la haftará un poco cortita, pero mucho que apreciar y muchas cosas que tenemos que puntualizar durante todo el desarrollo de esta parashá. Queremos iniciar diciendo que realmente cada año uno va aprendiendo y Pesa le trae a uno conocimientos y cosas que le dan a uno la capacidad de poder seguir confirmando que ciertamente nosotros estamos abocados a lo que dice la Escritura. Saludar a todos ustedes que como siempre nos sintonizan, comparte este programa en cualquier vía que nos estén sintonizando. Queremos comenzar hablando de Pesa. Sabe, Pesa significa saltar. El Eterno saltó sobre las casas de los israelitas en Egipto, allá en Gosén, mató a los primogénitos
de los egipcios con todos los animales, salvó a los primogénitos de Israel y con mano fuerte los sacó de la esclavitud por más de 400 años. Luego ahí vemos que sale el pueblo con toda fuerza, salió de Egipto y llegando al mar, frente al mar, pues ahí comienzan a ver sus primeros tropiezos. Porque definitivamente el salir, es difícil salir, es difícil tomar una decisión de salir de Egipto. Pero una vez usted decide salir, son muchos los obstáculos que usted va a tener. Va a tener dificultad antes de salir y después que se decide a salir. Y durante se decidió a salir y en el transcurso, porque es que el Eterno a nosotros nunca nos ha dicho de que esto iba a ser fácil. Pero ya nosotros sabemos que no importa, sea cual sea el peligro que nosotros estemos enfrentando, el Eterno va con nosotros. Y eso es lo importante. Una de las cosas que más se le dificulta a las personas al conocer todo lo que es el espectro de las raíces hebreas, aquellos que logran entender, porque una vez más yo confirmo de que aunque nosotros tenemos todas las informaciones requeridas, tenemos toda la documentación para que la persona pueda estudiar, el tiempo nos ha enseñado a nosotros de que no todo el mundo quiere hacer casa en este conocimiento y todo el mundo no soporta estas altas exigencias de la Torá. Entonces, eso nosotros lo vemos. Entonces, bienaventurados aquellos que han podido entender, sin importar su grado académico, que han podido entender con el alma y que su alma ha sido asentada, anclada en la Torá. Eso es algo interesante. Entonces, realmente hay muchas dificultades, hay muchas personas que no ven, muchas personas ignorantes dicen esta religión tan rara, eso que se inventó él, mucha gente que no entiende, que no comprende. Siempre la ignorancia habla de cosas que no entiende, eso es obvio. Pero nosotros que ya tenemos muchos años en esto, hemos entendido, primero por la misericordia del Eterno, la satisfacción de poder servirle a Él conforme a lo que dice sus mandamientos. Nos sentimos bien nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, unas familias que estamos aquí en La Romana, otros hermanos en otras partes y muchísimos de ustedes que parece que al igual que nosotros han comprendido este mensaje de las raíces hebreas de nuestra fe. Y aquí hemos hecho casa y aquí estamos y aquí seguiremos adelante, siempre aludiendo de que tenemos la puerta abierta para cualquier persona que esté dispuesto a salir de Egipto, a dejar al faraón con todas sus costumbres y abocarse a los lineamientos de la Torá de Moshe. ¿Qué tan difícil es eso? Para nosotros no fue difícil entenderlo. Tuvimos dificultad en las decisiones de salir. Eso es obvio ya que yo lo he explicado. Pero una vez emprendimos este camino, ni un paso atrás. Entonces, al llegar allí al mar de Junco, el milagro de la partición del mar de Junco fue la culminación del éxodo. Al llegar allí, obviamente, la culminación de la salida de Egipto hasta ese punto. Podríamos decir que era la primera parte. La primera temporada, podríamos decir. Una semana después de las calamitosas plagas que hemos visto en Egipto con los primogénitos, el faraón pues se encontraba nuevamente persiguiendo a los israelitas. Una vez lo dejó salir, el faraón se va a resistir. Por eso es que mucha gente cuando ha decidido salir de aquí siente que
como que se ha liberado un poco y después como que arrecia la batalla, porque es que el faraón no te va a dejar ir salir tan rápido, tan fácil, se va a resistir. Pero nosotros vemos que a medida que avanzaban los israelitas, iban quedando cada vez más atrapados entre el mar y el ejército que los acechaba. Y algunos grupos de ellos, en esa ocasión, surgieron una variedad de respuestas ante la situación que tenían enfrente. Elohim le dijo a Moshe, mira, deja de orar, camina hacia el mar, y en un acto heroico, pues allí Nashón, príncipe de la tribu de Yahudá, se arrojó al mar, el cual entonces se dividió. Llega un momento en la vida de la peregrinación, cuando nos encontramos con un obstáculo, que nuestra decisión es que va a hacer, es lo que va a marcar la diferencia. Nuestra actitud, nuestra decisión y nuestra actitud es lo que va a marcar la diferencia. Ante cualquier conflicto que nosotros estamos enfrentando, ante cualquier muralla, no tiene que ser un mar, a veces una muralla, a veces es una mala decisión, a veces es algo que se nos presentó, pues ahí nosotros debemos de entender que el Eterno no quiere en ese momento que hagamos otra cosa sino solamente avanzar. Entonces, Nashón, que así se llama el primero que se lanzó al mar, según dicen los Midrash, llegaron, cruzaron, se lanzó y luego cruzaron por tierra y eran perseguidos por los egipcios. El mar, con excelente sincronización, se cerró nuevamente, ahogando a todos los egipcios, y los israelitas atestiguaron el castigo de sus opresores en aquel que era el momento de la liberación absoluta. Porque es así. En estos caminos que nosotros hemos decidido elegir, nosotros vamos a tener enemigos, pero hay de ellos que nos persigan, hay de ellos que se pongan en nuestro camino, hay de ellos que quieran servirnos de piedra de tropiezo. Bien lo dijo el Mesías. Mejor le fuera que te atase una piedra de molino al cuello y que te arroje al mar antes de que seas tropiezo a uno de estos pequeñitos. Entonces a los tropiezos hay una advertencia. Hay varias cosas que nosotros podemos decir en este aspecto. Realmente hay varias cosas como la gratitud a Elohim, que Moshe lideró a los hombres en una canción y Miriam lideró a las mujeres. Y quizás hay preguntas que nos podemos hacer, como por ejemplo, ¿qué hizo que los egipcios olvidaran las duras enseñanzas de las plagas y que nuevamente atacaran a los israelitas, quienes habían abandonado a Egipto de manera tan milagrosa? O sea, ¿por qué los egipcios, después de ver que fueron castigados por una plaga, 2 plagas, 3 plagas, hasta 10, y luego se endurecen y se quieren resistir ya a última vez? Porque siempre el enemigo te dará siempre su última batalla, aunque él sabe que está perdida. Esa sería una primera pregunta. La segunda sería, ¿cuál es la importancia de la partición del mar como una forma específica de salvación? Es decir, ¿qué importancia tendría el que se parta, se destruya eso que nos puso enfrente y que nos puso tropiezo? Y lo tercero, la canción que se encuentra registrada, ¿cuál es la importancia de esta canción? ¿Por qué había una canción? ¿Por qué Miriam salió cantando? Entonces, dicho esto de que cuando nosotros vemos que el Eterno va a hacer un milagro en nuestra vida, debemos de elevar a Él una canción. Entonces, uno de los instintos humanos más básicos es el deseo de ser independiente. Y esto es cierto tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Quien busca independencia espiritual lucha por alcanzar un conocimiento y servicio a Elohim para ser autónomo. No se satisface con creer ciegamente
lo que le enseña, sino que necesita arribar a esas conclusiones por medio de su propio esfuerzo y no se satisface con servir a Elohim siendo guiado exclusivamente por otro, sino que busca probar su lealtad a Elohim de manera independiente, y ese es el proceso de madurez espiritual. Es decir, los líderes, nosotros tenemos el mandato de guiar al pueblo. El líder guía al pueblo hacia la fuente que es Elohim, ¿verdad? Pero el pueblo tiene que tener un acercamiento a Elohim de manera personal. Eso es lo que yo he estado enseñando y diciendo todo el tiempo. Nosotros enseñamos al pueblo métodos, estrategias, le enseñamos, ponemos nuestro conocimiento al servicio del pueblo, ayudamos a la interpretación de ciertos versículos que la gente no puede interpretar o que no entiende porque no todos tienen el mismo nivel de entendimiento, pero cada persona tiene que acercarse al Eterno y tiene que procurar hacer conexión con esa relación personal que cada ser humano tiene que experimentar. Independientemente, mire, después del líder enseñarle el camino, enseñarle los métodos, enseñarle la interpretación, luego el pueblo tiene que adentrarse en la profundidad de su corazón y conocer al Eterno personalmente en una relación personal. Esto era lo que Moshe perseguía. Independientemente de que Moshe era el líder, el pueblo tenía que tener una dependencia del Eterno, porque los líderes no somos el Eterno, los líderes somos guías espirituales. Por eso quizás nosotros vemos que el pueblo dependió tanto de Moshe, que cuando Moshe, que para poder el pueblo mantenerse en la línea que el Eterno quería, tenía que tener ahí un líder. Hay que tener un líder, es cierto, pero cada persona debe de ser líder de sí mismo. Dentro de la obediencia que tenemos a nuestro líder, tenemos un liderazgo sobre nuestra propia vida, porque tenemos una responsabilidad individual con el Eterno. Aquí no hay que andar supervisando a la gente uno por uno como si fueran niños, o el FBI de espirituales que hay que estar visualizando, porque la gente, si uno lo deja tranquilo, se descarrían. Aquí no existe eso. Aquí existe, el líder te enseña a tener contacto con la Torá, te da los métodos, las estrategias, al menos eso es lo que yo hago. Le doy los métodos, las estrategias, lo interpreto, lo impulso, le soy ejemplo. De ahí en adelante es la persona que tiene que hacer su conexión con el Eterno y tener una relación personal con el Eterno, porque al final eso es lo que va a determinar su salvación. Lo que va a determinar la salvación es la decisión personal de seguir y servir al Eterno. Por eso, por más errores que pueda cometer un líder, no es excusa para que la gente abandone los caminos de la fe. Porque entonces ahí la gente pone su vista en el líder, y ahí es donde dice la escritura que maldito el hombre que confía en hombre. El hombre no es que te salva el Eterno, y no importa cuántos errores cometa el hombre, es el Eterno quien te salva, y a él es que hay que mirar. Entonces, cuando el pueblo abandonó Egipto, su nivel espiritual era equivalente a la de un niño. Eso era así, eran niños espirituales. La participación activa del pueblo en las 10 plagas y el éxodo fue insignificante aparentemente. Las plagas fueron logradas de manera completamente milagrosa mediante la intermediación de Moshe y Aarón. Y el éxodo mismo había sido descrito en el pacto en que Elohim le prometió a Abraham redimir de la esclavitud a sus descendientes. Por lo tanto, el pueblo de Israel necesitó madurar y comenzó a interactuar con Elohim por su propia cuenta, y este era el objetivo de la segunda fase de el éxodo, que fue la partición del mar. Moshe fue llamado, Moshe fue al pueblo, Moshe convenció al pueblo, Moshe enfrentó al faraón, Moshe sacó la primera parte al pueblo hasta el frente del mar.
Ahora el hombre, el pueblo, necesitaba conocer de manera personal quién era ese que lo sacó por medio de Moshe y que abrió ese mar. Entonces, desgraciadamente, allí el pueblo, en vez de mirar hacia arriba, miraba hacia los lados, como mirando a Moshe, el culpable de que ellos salieran de Egipto, y cada vez que las cosas andaban mal, ¿a quién miraban? A Moshe. Porque Moshe era la representación del Eterno, pero también fue el que tuvo la iniciativa de sacarlos. De ahí nosotros aprendemos claramente que a veces es difícil usted sacar a una gente de donde no quiera salir. Cuando usted quiere sacar a una gente de donde no quiera salir y logra sacarlo, no por convicción de ellos mismos, sino por convicción suya, el mínimo problema que ocurra, usted será el culpable. Porque siempre le dirán, tú fuiste el culpable que me sacaste de allí, yo estaba bien y tú fuiste y me sacaste. Por eso es que yo le he dicho que no se puede sacar a nadie de donde no quiere salir. No se puede sacar a nadie de donde no quiere salir, porque a la hora en punto que las cosas sucedan mal, le van a echar la culpa a uno. Entonces, el pueblo necesitó madurar y comenzar a interactuar con Elohim ahí en ese momento. Ellos tenían que ver no a Moshe, sino a Elohim, pero eran unos niños espiritualmente. Estaban todavía sesgados por la idolatría, por la opresión, tenían mentalidad de esclavo todavía. Todavía no podían reflexionar de manera individual y de poder decir, vimos la mano del Eterno a través de Moshe, vimos las plagas, vimos todos los juicios que cayeron en Egipto. Ahora estamos frente a este mar. Si el Eterno pudo hacer tantos milagros en Egipto, ¿cuánto más no podrá abrir este mar? Y debieron de creer, pero no. Dijeron, Moshe, ¿y ahora? Tú nos sacaste de allí para venir a matarnos aquí. Y es ahí donde el propio Moshe le dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Cuando clamó al Eterno, le dice el Eterno a Moshe, Moshe, ¿para qué me estás clamando a mí? Dile al pueblo que marche. Y ahí es donde Nazón se tira al mar y se abre. Porque muchas veces lo que el Eterno está esperando de nosotros es la primera iniciativa para que Él pueda obrar. Entonces, para que los israelitas pudieran llegar a este grado de independencia, Elohim los dirigió a una travesía específica. Y después de adentrarse en el desierto, doblaron en U y dirigieron hacia la montaña de Baal Zafón, en dirección a Egipto. Baal Zafón es importante porque era el único ídolo egipcio permanente. Y todos los ídolos habían sido destruidos en la plaga de los primogénitos. Y en este cambio de dirección, Elohim dijo que era para confundir al Paró y hacerlo pensar que la suerte de los israelitas se había acabado y que el ídolo continuaba en control y que podía volver a subyugar a los israelitas. Y el Paró mordió el anzuelo y se olvidó convenientemente de las plagas y se lanzó a la persecución. ¿Usted ve? El pueblo hizo así, dobló en U. Cuando dobló en U, el Paró dijo, ellos van allá donde está el ídolo. A lo mejor el faraón pensó, verdad que tenemos un ídolo allá, en Baal Zefón. Entonces, esto era justamente lo que el Eterno estaba esperando del faraón para terminar y dar el golpe fulminante y hacerlo ver claramente que sus ídolos no tenían poder. Imaginemos esto desde la perspectiva de los israelitas. Cuando finalmente eran libres, pronto le dicen que debían volver hacia el país que habían esclavizado, porque habrían de escuchar. Si ya ellos salieron, si salieron y sacaron su cuerpo de ahí, no importa que más adelante le diga, oiga, pero ¿por qué ustedes salieron de ahí? Oiga, no éramos esclavos. Éramos esclavos, ya somos libres, no volvemos para atrás. ¿Usted eso no le suena a lo que la gente nos dice a nosotros muchas veces?
Oye, pero ¿por qué ustedes se fueron de aquí? ¿Por qué usted salió de ahí? ¿Por qué usted nos dejó? No, es que nosotros salimos de ahí. Además, se puede comparar todo lo que hemos avanzado nosotros con las migajas que nos daba el faraón. ¿Usted cree que nosotros vamos a cambiar la vida que el Eterno nos ha dado ahora? Las bendiciones, las cosas que el Eterno nos ha dado. ¿Usted cree que nosotros vamos a cambiar? Y cuando hablamos de bendiciones no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales. ¿Usted cree que yo voy a cambiar este manjar de la Torá por ir a beber agua sucia? Como dijo un hombre por ahí, el judío bebe de la fuente, el griego bebe del río y el gentil de donde aparezca. ¿Usted cree que yo voy a dejar la fuente para ir a beber agua sucia, agua del río? No, no señor. Hay que seguir adelante porque no hay nada que me pueda ofrecer el camino que yo abandoné. Mucha gente se retrocedió y se fue atrás a beber agua del río y a beber agua sucia y hoy están enfermos espiritualmente. Y por más que aparentemente se le ha visto que han avanzado, ellos saben que no han avanzado. Su alma sigue igual y peor. Entonces nada se puede comparar con lo que el Eterno nos ha dado después de haber decidido salir de Egipto. Cuando toda la caballería egipcia entró a la escena, el tono cambió. Y un análisis de los versículos muestra que diferentes voces dentro del pueblo dijeron lo siguiente. Moshe le dijo al pueblo: no teman, quédense quietos y vean la salvación de Elohim, que él le mostrará hoy. Porque los egipcios, quienes han visto hoy, nunca volverán a verlo. Elohim luchará por ustedes y ustedes serán silentes. Es decir, ustedes se van a callar la boca y van a ver los milagros que el Eterno va a hacer. El Midrash dice que un grupo sentía que no podían ganar la batalla, como siempre. Entonces, en lugar de ser capturados con vida, querían suicidarse arrojándose al mar. Y la respuesta para este grupo fue: quédense quietos. O sea, no hagan nada. Llega un momento en la vida de nosotros que muchas veces tenemos que quedarnos tranquilos para que sea el Eterno quien luche. Porque hay batallas que no se van a librar de pie sino de rodillas. Otro grupo de los israelitas deseaba volver a Egipto y rendirse. Para ello, la respuesta fue: a los egipcios, a quienes han visto hoy, nunca volverán a verlo. A ese segundo grupo. El tercer grupo deseaba luchar, pero Moshe le dijo: Elohim luchará por ustedes. Y para quienes quisieron orar, Moshe le dijo: sean silentes. Es decir, en ese momento, el Eterno deseaba que ellos confiaran en Él 100%. Y no había manera de poder tener una excusa delante del Eterno, porque a la más mínima excusa Moshe le tenía una respuesta, porque Moshe estaba seguro. Por eso fue que el primero en conocer al Eterno fue el líder. El primero que tiene que conocer al líder, porque si imagínense que Moshe hubiese salido a sacar al pueblo sin haber conocido al Eterno. Entonces, por eso es que el primero, yo siempre le digo a los líderes, óigame, cuando un líder tiene un llamado a la restauración, el primero que tiene que conocer el asunto es el líder. Porque si el líder no sabe para dónde va, imagínese el pueblo. Esto es algo personal. El Eterno primero trató conmigo, me confirmó todas las señales, me habló en sueños, en revelaciones, escuché hasta voces. Y luego que me convenció a mí, entonces, que me convenció y casi me obligó, entonces yo hablé con mi esposa, hablé con mis hijas y después hablé con la congregación. Cuando hablé con la congregación, no todo el mundo recibió eso. Allí se revolteó el avispero y mucha gente comenzó a alucinar y comenzó a decir que yo estaba loco. Entonces después, al final nosotros
pudimos ver que había gente que estaba ahí pero que no conocía a nadie. No conocían a lo que ellos le llamaban Dios. No tenían esa experiencia espiritual. Estaban ahí mecánicamente como la mayoría de la gente que anda en las multitudes mecánicamente, detrás de los cánticos, detrás del aire, detrás de la comida, detrás de muchísimas cosas. Es como un club. Ellos se sienten bien en su carne, ellos se sienten bien, tranquilos, se le ora por ellos, se patalea, hacen cualquier cosa, pero en el fondo ellos no conocen a nadie. De ahí es donde salen de ahí, de una iglesia, de una congregación, de donde sea, y para dónde van, para una discoteca, y todo está bien. En una parte alimentan el alma, en otra parte alimentan la carne, y en otra parte alimentan su ego. Y todo está bien. Entonces aquí no es así. Porque el conocimiento del Eterno viene desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Entonces, ese es el secreto de la permanencia y de la consistencia espiritual. Encontrarte con el Éxodo, en el cual los israelitas fueron pasivos. Aquí sus ideas eran parte del proceso. Y Elohim quería que arribasen a la conclusión de que mediante sus propios esfuerzos ellos le conocieran. Y esto explica una anomalía. Mientras los israelitas permanecían atrapados en la costa del mar, Elohim le dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que se muevan. En general, la mayor conexión con Elohim se logra mediante la plegaria. ¿Por qué en este caso Elohim no desea que le oren a él? Porque llega un momento que después que uno ora, uno lo que tiene que hacer es actuar. Dado que los israelitas habían disminuido momentáneamente su fe en Elohim, consideraban que la plegaria no era efectiva en ese momento. Y Elohim no responde a las plegarias que no se cree. Por eso es que le dijo: ¿para qué me están orando? En ese momento incluso los ángeles dijeron a Elohim: ¿por qué planea darle la Torá a los israelitas? La transgredirán. Elohim le dijo a Moshe que en este momento la plegaria no era efectiva. Porque hay momentos que lo que no hay que orar, sino actuar. Hay que saber cuándo orar y hay que saber cuándo actuar. Hay que saber cuándo no actuar y orar, y hay que saber cuándo actuar, cuándo orar y no actuar. ¿Me entiende? El creyente tiene que tener discernimiento para saber cuándo no debe de orar y cuándo es que tiene que actuar. Y cuándo hay que orar y no actuar. Vamos a visitar a un enfermo. Se ora por el enfermo. Pero vamos a ir a donde un necesitado. Ahí no hay que orar, ahí lo que hay es que actuar. ¿Se da cuenta? Entonces, la circunstancia de la vida nos enseña muchas veces cuál es la decisión correcta que tenemos que hacer. Si orar o de actuar. Entonces, los israelitas necesitaban entonces, que era una demostración gigantesca de fe. Entonces Nazón, el príncipe de la tribu de Judá, saltó al mar, y una vez que hubo mostrado en Elohim y que Elohim le respondiera, la fe de todo el pueblo fue restituida, fortalecida y unificada, y de esta forma se hicieron por sí mismos merecedores del éxodo. Muchas veces no hace falta que todo el pueblo crea. A veces solamente falta que 2 o 3 crean, y que el pueblo, como estamos unidos, eso sea de motivación para que todo el pueblo crea. Entonces, de muchas formas en que Elohim podía llevar a los israelitas al siguiente nivel de libertad espiritual y erradicar a los egipcios, Elohim eligió la partición del mar. Y esto es más que una mera logística. Muchos comentaristas incluso señalan que los israelitas en realidad no cruzaron el mar, sino que entraron y salieron por la misma costa. Y para poder entender este evento necesitamos retroceder
a la creación. La historia del Génesis comienza con Elohim creando el mundo que estaba cubierto por agua y oscuridad para preparar el escenario para que el hombre morase en la tierra. Elohim reunió el agua en mares y apareció la tierra seca. La creación del pueblo de Israel se asemeja a la creación del hombre. Había una necesidad de preparar el escenario para la tierra del pueblo, y al salir en libertad de Egipto no era suficiente. Debían de ser elevados a un nivel de existencia diferente. Entonces Elohim recreó la creación, pero esta vez con los israelitas como los personajes principales. Y a partir de ese momento los israelitas llamados Ibrí, quienes cruzaron el mar, por eso caminar sobre la tierra seca era más crucial que escapar entre el mar. Y en el ahogamiento de los egipcios salvó para ilustrar otro de los atributos de Elohim, que en consecuencia de medida por medida no fue un castigo vengativo, sino una forma lógica mediante el cual entendemos la interacción de Elohim con el hombre, y en la ausencia de la profecía, la recompensa o el castigo mismo sirven como mensajeros divinos. Entonces, ¿cuál era la medida por medida en este caso? Dado que los egipcios comenzaron a oprimir a los israelitas, arrojando a sus bebés al Nilo, la consecuencia fue que los egipcios se ahogaran para enfatizar la actitud del castigo, y cada egipcio se hundió en una medida equivalente a su propia participación en la persecución de los israelitas, es decir, un opresor más duro se unió más lentamente. Entonces, ahí nosotros vemos claramente que al Eterno no se le escapa nada, no se le olvida nada, y toda persona va a ser confrontado tocante a lo que es sus acciones, que definitivamente no se quedan en el olvido. Se habla entonces de la canción y la redención, y esta idea de la canción en ese momento parece difícil de entender, porque por un lado hubo una milagrosa liberación de los israelitas de la esclavitud y una potencial muerte, pero por otro lado era apropiado celebrar la destrucción de la nación egipcia. Bueno, diríamos que uno no se debería de alegrar del mal del otro, pero en ese caso había que exaltar el nombre del Eterno. Si uno, por ejemplo, mira un rollo de la Torá y donde está la canción del mar, que está escrita de manera distinta que el resto de la Torá, normalmente una sección de texto que está dividida por breves espacios blancos para separar las diferentes ideas. Aquí el texto está escrito en una forma de pared de ladrillo y dos bloques cortos de texto entre los del renglón, seguidos por el renglón siguiente por una línea de texto más larga sustentando los bloques de arriba. ¿Por qué es que la canción requiere todo ese espacio en blanco? El efecto es una gran cantidad de espacio en blanco interpuesto en el texto, porque el objetivo del espacio en blanco que indica la intermisión es brindarle al estudiante el tiempo para dirigir el material. Para los israelitas, el egipcio no fue un castigo, sino una experiencia de aprendizaje. Sin embargo, durante el exilio mismo, las enseñanzas no fueron claras. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Cuál es el propósito, si es que tiene alguno? Entonces, la redención no solo fue física, también fue conceptual. Y ahora entendemos lo que debemos aprender. Una canción es diferente al hablar en su entonación. El habla es mucho más monótona. La canción sube y baja en tono y velocidad. Y esta canción es el final apropiado del exilio. Lo que se celebra no es la caída del enemigo, sino la concientización de que los altibajos del exilio son parte de todo. Eso es lo que resalta la canción. La sinfonía de la historia no siempre es fácil de entender, por lo que hace falta que haya más espacio en blanco para permitirnos digerir las lecciones del exilio y para que la integremos en un tono
unificado que demuestre la mano amorosa guiadora de Elohim. Y por eso es que la canción no es con un ánimo de venganza triunfal. De hecho, cuando los ángeles quisieron cantarle a Elohim después del ahogamiento de los egipcios, Elohim, dice el Midrash, que los tranquilizó: y mi obra se ahoga en el mar y ustedes desean cantar, porque acuérdense que los egipcios también fueron hombres creados por el Eterno también. Entonces ya usted puede ver que ese paralelismo, con esto nosotros entendemos que la misericordia del Eterno es tan grande que Él desea que todo hombre comprenda cuál es el secreto y que pueda acudir a Él para ser salvo. Mas sin embargo, el hombre, en vez de cambiar esa actitud, lo que hace es que se revela. Entonces, ¿por qué se le permitió cantar a los israelitas después que se exaltó por hacerlo? Y la pregunta es, ¿quién está cantando? La canción de los ángeles era una exaltación abstracta a Elohim y era inapropiada cuando venía junto al acto de castigo. Y la canción de los israelitas era personal porque reconocieron la interacción con ellos y vieron su mano oculta a través de la historia. Por lo tanto, en la consumación del Éxodo era apropiada la canción. Los ángeles no podían cantar, pero sí los hombres sí podían cantar, porque los ángeles estaban en el trono del Eterno y no podían cantar al Eterno por haber visto que su creación se ahogaba. A pesar de que si el faraón hubiese dejado salir al pueblo sin tener que hacer tantas objeciones, otra cosa hubiese sido. Pero a lo mejor, si el faraón hubiese dejado salir al pueblo a través de la diplomacia, el pueblo entendía que tenía un compromiso con el faraón y entonces iba a volver allá. Por eso fue que el Eterno tenía que provocar al faraón de manera tal que cuando el pueblo de Israel saliera de ahí de Egipto, entendiera que nunca más podrá volver a ese lugar. Y uno de los mandamientos dice, no volverás a Egipto. Entonces muchas veces no es la manera en que el faraón te trata, sino es la decisión en que tú eliges. Imagínense que el faraón hubiese usado la diplomacia. Mira, Moshe, ok, vamos a negociar. Vamos a negociar, Moshe. ¿Qué es lo que tú quieres? No, nosotros queremos llevarnos al pueblo. Pero espérate, vamos a hacerlo por la diplomacia. Vamos a negociar. ¿Cuánto me van a dar? Si fuera un tiempo, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuál será el costo? Quizás si ellos hubiesen pagado por su libertad, mucha gente entendería que no tiene dinero para salir. Si el faraón hubiese propuesto, como lo hizo después, déjame los niños, sería imposible. Llévate los niños, déjame los adultos, sería imposible. Llévate las mujeres, déjame los hombres, sería imposible. Si hubiese sido algo basado en tributos, no aplicaría, porque el pueblo fue esclavizado por 400 años y el faraón lo esclavizó, no pagó un peso. De modo que no era el pueblo de Israel que estaba en deuda con el faraón, era el faraón que estaba en deuda con el pueblo. Por lo tanto, lo más recomendable que el faraón tenía que hacer era dejar ir al pueblo gratuitamente, mas él no quiso. Y por eso fue que se desemballetó toda esa estrategia, toda esa logística del Eterno para mostrarle al faraón que nunca más debió de esclavizar a Israel, y mostrarle a Israel que nunca debía de volver a Egipto. Porque con tal enemistad y con tantas cosas, no creo que un hebreo tendría las ganas de volver otra vez a Egipto. Aunque hay personas que le gusta la esclavitud. Hay personas que les gusta ser esclavo. Hay personas que no importa cuánto el faraón lo haya maltratado, siempre serán esclavos del faraón. Pero este no es el caso. Entonces, entrando en la canción de Miriam, al salir del mar, Miriam lideró a las mujeres en esta canción con instrumentos musicales. ¿Y por qué estas mujeres esclavas que están escapando lo más rápido posible de sus amos se molestan en llevar instrumentos musicales? Y lo cierto es que durante la esclavitud de Egipto,
hubo un segmento de la nación que no se dio por vencida. Y las mujeres levantaron constantemente la moral de los hombres, ayudando a sus maridos después de un duro trabajo de esclavo. Por ejemplo, Jocabed y Miriam, madre y hermana de Moshe respectivamente, incluso se mantuvieron firmes ante el poderoso faraón, siendo las parteras Shifa y Púa, que rechazaron las exigencias del Parot de asesinar a los bebés israelitas cuando nacieran. Y la fe de las mujeres israelitas permaneció fuerte. Entonces, cuando salieron de Egipto, estaban seguras de que habrían más eventos milagrosos y expectantes que llevaron con ella instrumentos musicales. Y la fortaleza de las mujeres ha sostenido al pueblo de Israel durante milenios. Y así como la redención de Egipto fue en mérito de las mujeres, también lo será en la redención futura y final. De modo que en la redención y en la salida de Egipto hay una participación fundamental de las mujeres que por ende siempre han sido el foco fundamental de las grandes obras que el Eterno ha hecho en la tierra con los hombres, pero con la participación de las mujeres. Porque todos los hombres que el Eterno utilizó, pues definitivamente eran hijos de una mujer que lo trajo al mundo. Moshe, por ejemplo, Miriam, que era su hermana, y nosotros vemos a través de la historia que el pueblo de Israel fue librado varias veces por mujeres. Entonces, el rol de las mujeres es algo que nosotros tenemos que resaltar en esta festividad. Sin Moshe, quizá no habría éxodo, pero sin el heroísmo de estas mujeres, tampoco iba a poderse realizar nada. Por eso que nosotros vemos que el héroe humano del éxodo, que fue Moshe, fue quien vio el sufrimiento de su pueblo, salió en defensa de un hombre que estaba siendo golpeado por un capataz egipcio. Él fue quien escuchó el llamado de Elohim, confrontó al faraón, condujo a los israelitas fuera del mar hacia el desierto en el largo viaje hacia la tierra prometida. Los israelitas salieron de Egipto hacia el desierto, y en el largo camino de viaje hacia la tierra prometida, Moshe lo guió, dominando el relato bíblico del profeta, líder, legislador, la figura épica que se sitúa entre Elohim y el pueblo luchando con ambos. Sin embargo, los primeros capítulos del libro de Éxodo cuenta la historia que no era no menos fascinante. Quizás una lectura atenta revela que junto al héroe, igualando la fuerza frente a la tiranía, había 6 heroínas con rostro humano del Éxodo, que es la historia de 6 mujeres extraordinarias, que sin Moshe quizá no habría Éxodo, pero sin el heroísmo de estas mujeres nunca habría habido Moshe. Sería interesante que apartáramos un espacio para hablar de estas 6 mujeres. Mire, la primera fue Jocabed, que fue la madre de Moshe. La segunda fue Miriam. La tercera fue Batia, la hija del faraón. La siguiente fue Sípora, que fue la cuarta. Shifa y Fua, que fueron la quinta y la sexta, que fueron las parteras. Y estas mujeres son las protagonistas de la historia del Éxodo. Entonces, como tenemos poco tiempo para hablar de las 6 mujeres, por lo menos ya nosotros hemos conocido acerca de Jocabed, ¿verdad? Jocabed fue la madre de Moshe. Intentó imaginar el coraje de una mujer dispuesta a tener un hijo una vez
que se ha emitido el decreto de arrojar a todos los niños que nazcan al río, como dice Éxodo 1:22. La escena, eso la podemos contactar con Alemania en el 1939, que están en vigor los edificios, los edictos antijudíos. Se sienta una tragedia inminente y tener un hijo en ese momento era un acto supremo de esperanza en medio de la desesperación, y esa es la valentía de Jochebed. Pero anterior a lo que es el 1939, en los tiempos de Judá Macabí y otros tiempos donde las parteras, donde las mujeres judías se vieron expuestas al traer un niño al mundo en medio del peligro, también eso es bueno poder resaltarlo. ¿Qué sabemos de Jochebed, la madre de Moshe? Su primera aparición aparece en el texto notablemente anónima. Lo primero es que Jochebed está un poco anónima. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó a su esposa, a una hija de Leví, como dice Éxodo 2:1. Y en esta etapa ni el padre ni la madre de Moshe, Amram y Jochebed, son nombrados. Y pronto vemos la astucia de Jochebed. Durante 3 meses esconde al niño. Cuando ya no pudo hacerlo, hace una canasta de junco, lo pone a flotar al Nilo, y con la esperanza de que alguien lo note y lo salve, como muchas mujeres bíblicas, es una persona de acción, determinación y valentía. Y entonces, ¿qué más sabemos de ella? Que da a luz a 3 hijos destinados a la grandeza: a Miriam, la profeta; a Aarón, el primer sumo Cohen; y a Moshe, el líder más grande. Aunque Jochebed no aparece en el escenario como una mujer resaltada, pero fue que dio a luz a los 3 personajes principales del Éxodo: a Moshe, a Aarón y a Miriam. Al libertador, al Cohen y a la fuente de agua, que es Miriam. Entonces ella dota a sus hijos, ya sea genéticamente, por ejemplo, con el don de liderazgo, podemos inferir algo más. Ella y su esposo son de la tribu de Leví. Unos capítulos antes, la Torá no nos ha dicho con relación a Leví, el tercer hijo de Jacob, que su padre no lo veía destinado a grandes cosas, junto con Simón, que había sido rescatado a su hermana Diná al costo de lo que Jacob consideró una violencia excesiva, y en su lecho y en su muerte lanza tanto una predicción como una maldición. ¿Usted se acuerda lo que le dijo Jacob a Leví? Que por haber matado a los hombres de Siquén, le dijo que su espada nunca se iba a apartar de ellos, de Simón y de Leví. Sin embargo, Jochebed cambió eso. Mire cómo una mujer pudo cambiar de una palabra negativa a una palabra positiva, y dio a luz a los 3 personajes principales del Éxodo: a Moshe, el libertador; a Aarón y a Miriam. ¿Conocía Jochebed las palabras de Jacob? Probablemente. Entonces no permitió que eso se cumpliera, sino que prosiguió con el propósito del Eterno. Sabemos que Simón y Leví eran hermanos y sus armas eran instrumentos de violencia. Por eso dijo Jacob: que mi alma no entre en su consejo, que mi honor no sea su compañía, porque en su ira mataron a hombre, desajetaron toros por gusto. Maldita sea su ira, porque es feroz, y su furia, porque es cruel, como dice Génesis 49:5. Sin embargo, Jochebed tiene un sutil don de transformar el vicio en virtud y se convierte en madre de los líderes de Israel. Aún siendo el patriarca que desglosó esas palabras negativas sobre Simón y Leví, ni aún las palabras del patriarca pudieron ser asentadas tras la decisión de una mujer. Entonces de ahí es donde nosotros siempre repetimos que usted tiene la facilidad de cambiar su destino sin importar cuál sea su pasado o su descendencia o de dónde venga. Después se escucha poco sobre Simón.
Pero los hijos de Leví desafían la baja opinión de Jacob. De sus filas vendrán no solo 3 líderes del Éxodo, sino también los Coanín y levitas de Israel, sus ministros espirituales para siempre. Y hay más que una pista de que algo en Jochebed, su capacidad de esperanza, su fe en la vida, transforma en sus hijos la violencia en valentía y la agresión en una determinación inquebrantable de rescatar a las personas y ponerle en el camino hacia la libertad, y tiene el sutil don de transformar el vicio en virtud y se convierte en la madre de los líderes de Israel. Entonces eso es para que usted vea la grandeza de las madres. Las otras 5 madres más que no vamos a poder abordar, voy a hablar con Isha a ver si Isha puede dar ese estudio para que cada madre pueda entender de que tiene la capacidad de poder cambiar todo lo que respecta al futuro de sus hijos. No importa cuán negativa quieran lanzar sobre los hijos, si una madre está en obediencia, si una madre quiere un futuro promisorio para sus hijos, tiene la capacidad de cambiar las cosas malas en cosas buenas, pero todo va a depender del conocimiento que esa madre tenga del Eterno y la relación que tiene con Él. No importa, por eso es que para la madre no hay hijo malo. Ahora, el problema radica en que hay madres que no tienen vamos a decir, no tienen un cultivo ni espiritual, ni moral, muchas veces, ni pueden decir, porque no basta con decir palabras auguriosas buenas sobre los hijos. No basta con eso, hay que demostrarlo. Hay que asentarse, hay que tener un historial para eso, porque Jochebed era una mujer de fe, no era una mujer que hizo la cosa así a lo que el bon le diera. Entonces depende mucho de la relación que cada madre tiene con el Eterno, la manera en que ha sido ejemplo, la manera en que ha destinado su vida a ser una persona ejemplar, la manera en que con su fe ha hablado más que sus palabras, sus acciones han hablado más que sus palabras, porque todo no es así a lo loco. Entonces, mire qué gran enseñanza nos da esta parashá. Entonces, nosotros deseamos que usted pueda comprender todo lo que nosotros hemos tratado de exponerle en esta parashá, y mañana vamos a continuar hablando de la segunda parte, que es la Haftará, donde vamos a escuchar la exposición de la Isha, quien estará hablando. Vuelvo y les repito, será interesante nosotros poder conocer más acerca de Miriam, ¿verdad? Ya escuchamos a Jochebed, pero vamos a estudiar más de Miriam, acerca de lo que es Batía, la hija de Faraón, sería interesante, de Sípora, la esposa de Moshe, y de Shifra y Púa, que eran las parteras. Quizá en otra ocasión, pues, la Isha aborde estos temas. Así es que continuamos en este desarrollo de la semana de Matzah, y el domingo concluimos con la semana de Matzah, pero seguimos contando el Omer. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y nos veremos mañana de nuevo a las 10 de la mañana en nuestro servicio para las naciones de lo que es el Shabbat. Amén. Así es que shalom y tengan una excelente noche. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros
sabios. Es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.